Buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Franco por la invitación. Realmente los felicito a todos por este interés alrededor de la seguridad del paciente. Yo voy a hablarles acerca del manejo seguro del paciente con pie diabético. Aquí en esta imagen vemos el Hospital de San José, que es un hospital que tiene más de 100 años en la ciudad de Bogotá, monumento arquitectónico, que es donde yo trabajo. Y quería comentarles, para que todos abriéramos los ojos a manera de introducción, acerca de la problemática tan grande que constituye el pie diabético. Aproximadamente el 15% de los pacientes diabéticos van a desarrollar una úlcera en el pie y 1 de cada 7 pacientes diabéticos van a desarrollar una o varias úlceras en los pies a lo largo de su vida. Estas cifras pues deberían ponernos en alerta porque todos los días vemos pacientes diabéticos. La presencia de úlceras isquémicas es de predominio en los países desarrollados. En nuestros países latinoamericanos van a predominar principalmente las úlceras neuropáticas, que son las que constituyen el origen del pie diabético. La prevalencia de las úlceras del pie diabético puede ir entre 1.5 y 10% y la incidencia puede ocurrir entre 2.2 y 5.9%. En el mundo, cada 30 segundos se amputa una extremidad inferior por causa de la diabetes y el 70% de todas las amputaciones de miembro inferior se producen en pacientes diabéticos. Nosotros tenemos en Colombia cifras que provienen de la Asociación Latinoamericana de Diabetes del año pasado, de 2013, en que se registran 2.067.870 casos de diabetes entre personas que están entre los 20 y los 79 años de edad. La prevalencia es del 7.26%, con un promedio de muertes al año por diabetes de 14.602, y este número va incrementando anualmente. Cada año incrementa 95.000 personas. Entonces, vamos a pensar que en 10 años el incremento o el aumento en el número de pacientes diabéticos podría llegar a ser en un 50% más de lo que tenemos ahora. Menos del 20% de los pacientes diabéticos se les hace exploración del pie en atención primaria, es decir, todos los pacientes que llegan a consulta al médico general o a una enfermera que es educadora en alguna IPS o a cualquier médico, solo el 20% máximo, o sea, generalmente es menos de eso. A ellos se les hace exploración del pie diabético, que simplemente podría haber sido la exploración visual. Y más del 50% de los pacientes diabéticos presentan neuropatía. Realmente uno puede empezar a hacer o a presentar la neuropatía incluso antes de ser diabético, en la etapa prediabética. Sin embargo, no toda la neuropatía es sintomática y por eso muchas veces no se detecta o ni siquiera se anota como diagnóstico en la historia clínica. Y recordemos que la primera fase del pie diabético es la neuropatía. O sea que si nosotros logramos detectar el paciente que está presentando sus primeros síntomas o signos de neuropatía, pues estaríamos previniendo una catástrofe como lo es el pie diabético. Aquí vemos en este cuadro cómo la neuropatía se puede manifestar o se manifiesta como pérdida de la sensibilidad en sus etapas iniciales. También se manifiesta con deformidades en el pie y limitación para la movilidad del paciente. Todo esto junto va a llevar a una alteración biomecánica del pie. Si hay una deformidad, si el paciente no está sintiendo bien, pues el zapato va a tallarle y va a presentar una alteración biomecánica. Y esto va a llevar a una distribución anómala de cargas, que por consiguiente va a formar callos o callosidades, y esas callosidades, al estar en presión con el calzado, con el suelo al caminar, va a causar la presión anómala, hemorragias subcutáneas y finalmente la úlcera. Y a lo que tenemos que llegar es a evitar esa formación de úlcera, porque la úlcera se infecta, se gangrena y pues esa es
digamos, el paso siguiente sería la amputación. Como les dije, el 50% de los pacientes con neuropatía diabética no manifiestan síntomas. Entonces, los síntomas a los que uno pues puede recurrir en el interrogatorio son disestesias, parestesias, ausencia de sudoración, atrofia, pero a pesar de que el paciente no refiere a síntomas, ya sea porque no le preguntamos o porque él mismo no lo refiera, todos los pacientes que tienen neuropatía comparten como signo la disminución de la sensibilidad al examen físico. El dolor, recordemos que es un síntoma de alarma. Si uno pierde el mecanismo del dolor o pierde la sensación de dolor, pues se pierde la capacidad de poder informar que algo le está pasando y el pie va a estar en riesgo. Los programas de atención al pie, que incluyen exploración, educación al paciente y detección del riesgo, pueden llegar a reducir la aparición de úlcera en más del 50%. Y esto es una ganancia muy grande. O sea, el solo hecho de poder detectarlo y poder instruir al paciente en cuanto al cuidado de su pie va a reducir este riesgo. Esta es una gráfica para mostrarles cuáles serían los pasos a seguir en el abordaje del pie diabético en atención primaria. Estos serían los pilares. El primero, que está en la base, es la inspección y exploración regular del pie. Como vimos, y la mayoría de estudios no solamente son norteamericanos, sino españoles, que son líderes en programas de pie diabético, muestran cómo definitivamente no es solamente aquí en Colombia, en todos los países del mundo la exploración del pie diabético es muy reducida. El siguiente pilar es la identificación del riesgo. O sea, una vez sabemos, hemos examinado al paciente, sabemos qué riesgo tiene de sufrir una úlcera. Después de identificar el riesgo, pues la educación al paciente, al familiar y a los mismos profesionales de la salud, médicos y enfermeras, que tienen que ver con el cuidado de estos pacientes. La inspección del calzado, el uso de calzado adecuado. Si ya hay úlceras, pues el tratamiento adecuado de esas úlceras y la atención secundaria. Es decir, de aquí para abajo todo esto lo hace la atención primaria y cuando ya toca remitirlo, pues saber qué pacientes son los que vamos a derivar. Si empezamos con el primer pilar, que es la inspección y exploración regular del pie, por lo menos una vez al año debe explorarse el pie. O sea, tampoco es una exigencia de que en cada consulta tenemos que estar mirándole el pie a los pacientes, porque todos vamos a decir una consulta de 15 minutos, de 20 minutos no vamos a alcanzar. Pero si vamos a ver lo sencillo que es esto, no nos tomamos más de 2 minutos. Y sin embargo, lo recomendado es que si es un pie que tiene un bajo riesgo, pues es una vez al año. Pero también puede llegar a ser cada 3 meses o cada mes, según como sea el riesgo de este paciente. ¿Qué vamos a explorar? La exploración dermatológica, simplemente con la observación, vemos el color de la piel, el engrosamiento, si hay sequedad, si hay grietas, la presencia de edema. Y ya un poquito más entrando al examen no solo de observación, sino de palpación, encontramos los espacios interdigitales, vemos las fisuras, las lesiones micóticas, una tiña pedis, vemos la presencia de callosidades, que son importantísimas porque ahí es donde empiezan a formarse las úlceras. Vemos si hay distrofia ungueal o onicogriposis, que es este engrosamiento de las uñas, y esto es crucial. La mayoría de los pacientes, o muchos de los pacientes, perdón, tienen estos cambios de distrofia ungueal y es allí debajo de esta uña, o sea, en el lecho ungueal, donde se va a formar la úlcera por presión con el zapato. Y a nosotros nos parece que esto no es nada y a veces ni siquiera lo remitimos a nadie, ni al dermatólogo, ni al podólogo, a nadie. Y este es un paciente que va a sufrir una úlcera. Vamos a ver en cuanto a la valoración musculoesquelética, si hay presencia de atrofia muscular, que esto lo vamos a ver en los espacios entre los metatarsianos, un hundimiento de los espacios entre metatarsianos.
Vemos la deformidad, si hay presencia de deformidades como hallux valgus, dedo en martillo, dedo en garra, cabezas de los metatarsianos prominentes, si está la presencia de artropatía de Charcot o hay amputaciones previas. Si el paciente tiene artropatía de Charcot o amputaciones previas, pues va a ser un paciente de más alto riesgo. Es como si yo tengo un paciente que ya se infartó, pues va a tener más riesgo de otro infarto y así sucesivamente. Entonces aquí vemos un pie de Charcot y este de abajo también, que es un pie en el que se pierde toda la estructura osteoarticular, sobre todo en el medio pie. Se presentan prominencias y deformidades óseas que van a causar pues presión o van a sufrir presión con el calzado, se van a formar fácilmente úlceras plantares y vemos también un aspecto cuboide del pie. Esto pues hay que remitirlo, pero muchas veces vemos los pacientes así y los seguimos tratando como si nada, sin detener el proceso. Y aquí vemos un dedo o unos dedos en garra, vemos cómo esta articulación va a hacer contacto con el zapato y se forma la úlcera en este sitio. En cuanto a la detección de la neuropatía periférica, entonces ya vimos la piel, ya vimos la parte muscular. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la sensibilidad. Dijimos que todo paciente que tenga neuropatía va a tener en un alto o bajo grado alteración de la sensibilidad. Podemos utilizar varios de estos instrumentos, pero ya les voy a mencionar con cuáles podría ser suficiente. Tenemos el monofilamento de Siemens-Weinstein, el diapasón, el pinprick, el reflejo aquiliano, el neurotensiómetro. Según sea la complejidad de la unidad de pie diabético, pues va a tener aparatos más sofisticados. Pero la realidad es que en nuestro consultorio solamente necesitamos de un monofilamento y de un martillo de reflejos. O sea, con eso es más que suficiente para poder detectar. Las características del pie neuropático, que ya ahorita las vamos a ver, son importantes también que las tengamos en cuenta para diferenciarla de un pie que ya tiene alguna alteración isquémica. Aquí vemos el monofilamento de Siemens-Weinstein, que es este filamento de nylon que se dobla ejerciendo una presión aquí sobre el borde ungueal durante un segundo y pues espera que el paciente sienta dolor. Si no siente, se examinan en estos puntos, acá, acá y acá, en estos 3 puntos plantares, 2 plantares y en el grueso artejo. El pinprick es esta aguja roma en la que se aplica una presión también en el borde de la uña del grueso artejo para determinar dolor, y aquí vemos el reflejo aquiliano. Simplemente con el monofilamento, que es fácilmente, se puede conseguir fácilmente, incluso algunos laboratorios lo regalan, este monofilamento ejerciendo presión en estos puntos de los dedos y en estos puntos plantares, podemos determinar si el paciente está presentando sensibilidad o no. Y tiene una especificidad de más del 70% y una sensibilidad de más del 90%, o sea que realmente no hay excusa para decir que porque no tenemos aparatos especializados no podemos detectar una pérdida de sensibilidad. Solo con el monofilamento se puede lograr una muy buena información de la sensibilidad del paciente. También está el diapasón, que también es de mucha utilidad, sobre todo para la sensación de presión más profunda, pero con el reflejo aquiliano, que es de neurotendinoso, y con el monofilamento es más que suficiente. Las características del pie neuropático: es un pie que tiene la distribución normal del vello, tiene unas uñas aparentemente sanas y los pulsos están presentes, pero vemos la piel seca, atrofia muscular y deformidades que ya se pueden ver en dedos y cabezas de los metatarsianos prominentes. Esas son las características de un pie que todavía no ha presentado ningún cambio isquémico, sino es solamente un pie neuropático. Ahora, ante la detección o para la detección de una arteriopatía periférica, en la exploración pues es básico hacer la palpación de los pulsos, básicamente el pulso pedio y el pulso tibial posterior.
palpar la temperatura, si está el pie más frío, un pie más frío que el otro, y si el paciente refiere claudicación intermitente. Aquí vemos lo sencillo que es la palpación del pulso pedio y la palpación del tibial posterior. Y se hace comparativo. Las características del pie isquémico, pues va a mostrar un pie con una piel brillante, enrojecida o violácea, atrófica, con pulsos débiles o ausentes. El talón puede llegar a presentar fisuras, las uñas ya pueden estar engrosadas e hipertrofiadas, y en los dedos podemos ver algunas pequeñas ulceraciones y microabscesos muy dolorosos al caminar. Obviamente estas microulceraciones pueden infectarse y pues van a dar lugar a complicaciones mayores. Entonces, una vez hemos examinado el pie, ahora vamos a proceder a determinar el riesgo. El riesgo, pues aquí les he traído la determinación del riesgo, la International Working Group on Diabetes Foot, que es la IWGDF del año 2011. El primer grado de riesgo es un pie que no tiene neuropatía, es el paciente diabético, pero que no tiene ni al examen físico ni refiere nada de síntomas de neuropatía. En este paciente la revisión de sus pies debe ser anual. El paciente grado 2 es el que tiene neuropatía sensitiva y ahí su examen debe ser cada 6 meses de los pies. En el paciente que ya tiene neuropatía sensitiva, pero además tiene signos de arteriopatía periférica o ya tiene deformidades en el pie, este paciente debe evaluarse cada 3 meses. Y el grado 4 de riesgo, que es el paciente que ya ha sufrido una úlcera, ese paciente debe examinarse los pies cada 1 y 3 meses. O sea que la frecuencia del examen de pies pues va aumentando en la medida en que el paciente tiene más riesgo. En cuanto hemos establecido el riesgo, debemos tomar medidas en cuanto a educación al paciente, al familiar y a los profesionales de salud. Entonces, la idea es que nuestras instituciones en donde trabajamos siempre aumentemos la motivación y las habilidades para poder cuidar los pies de los pacientes. En el paciente con riesgo grado 1, es decir, el que no tiene neuropatía, es el paciente en el que debemos fomentar los hábitos saludables. En este paciente debemos optimizar el control glicémico, es decir, no tener miedo a cambios en la medicación, en las terapéuticas. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que nos llegan pacientes de 10 años de evolución con la misma metformina, glibenclamida y nadie les ha cambiado nada en 10 años y ya tienen úlcera. Entonces uno dice, pero hay que dejar a un lado la inercia clínica y empezar a hacer cambios. Hay que ponerle insulina, bueno, lo que haya que hacer de cambios para que el paciente tenga una meta de hemoglobina glicosilada óptima. Tenemos que también controlar la tensión arterial y medidas antitabaquismo, porque eso pues nos va a fomentar la parte de enfermedad isquémica. En los riesgos 2, 3 y 4, que son los riesgos más avanzados, pues se tiene en cuenta lo anterior, que es la parte de control óptimo de la glicemia, pero además educación ya específica para el cuidado de los pies. Si son pacientes que no pueden agacharse, no pueden doblar la rodilla, no se pueden mirar los pies o no ven bien, hay que instruir también al familiar para que detecte las lesiones de manera temprana. Y aquí vamos a establecer la periodicidad de las visitas para determinar ese pie que está en riesgo. Normalmente los grados 3 y 4, que son los que ya tienen alguna alteración isquémica o que ya han presentado úlcera, siempre se van a derivar a una atención secundaria, ya sea endocrino, vascular, periférico, podólogo. No solamente es conveniente hacer la educación al paciente, sino que hay que también inspeccionar el calzado. No tenemos que ser unos expertos zapateros para ver qué zapato es bueno o no, pero lo importante es hacernos la pregunta de que si este calzado es el adecuado para este tipo de pie o para este pie. Zapatos que sean muy apretados, bueno, aquí es una exageración, zapatos que son muy apretados, que uno puede evidenciar que tengan hebillas, que tengan correas, cosas que pueden maltratar el pie, pues obviamente no sería un calzado adecuado. Esta chancleta que normalmente en tierra caliente la gente
que usa, y si son diabéticos, esta parte de acá va a causar una erosión muy grande y una úlcera profunda, y el paciente no siente y fácilmente se infecta por la humedad. Entonces, normalmente la recomendación del calzado en estos pacientes es que sea más ancho. Normalmente acá en la parte de adelante se recomienda un tamaño de 14 a 16 estándar, que eso ya lo traen las marcas de zapatos todas, y que no tallen, que tengan aquí velcro o cordones, pero que no tengan correas, hebillas que puedan tallar. Que el paciente pueda mover los dedos dentro del zapato, o sea que le debe quedar un poquito grande, unos 2 o 3 centímetros más grande de lo que usualmente debería utilizar si no tuviera pie diabético. Y lo mismo las medias, que sean de algodón, medias de lana, que no vayan a acumular mucho calor o promover la sudoración. Si el paciente ya presenta úlceras, las 3 cosas más importantes para el paciente con úlceras son el control glicémico. Nuevamente, si no tenemos un control glicémico adecuado, pues esto no va a mejorar, así usemos antibiótico, esté debridado, nada va a mejorar. El paciente debe tener una nutrición lo más posible, lo más balanceada posible. Una buena ingesta de proteína, una nutrición que le permita sanar y cicatrizar fácilmente su úlcera. Y corregir las causas de edema, porque esto va a dificultar más la cicatrización. En las úlceras tenemos que identificar si es una úlcera isquémica, neuropática o neuroisquémica, para poder saber pues también el tratamiento a seguir. Y la localización y la profundidad de la úlcera. Las úlceras, como no vamos a entrar en detalle de tratamientos, pero las úlceras, para evitar que esta úlcera vaya a progresar a una úlcera infectada, a una úlcera gangrenada y que vaya el paciente a una amputación, vamos a buscar la descarga de la úlcera, es decir, evitar que haya presión sobre ese sitio, y esto normalmente podría ser hecho o llevado a cabo por los podólogos. Aquí vamos a evitar la deambulación del paciente excesiva, o por lo menos con muletas para que tampoco quede tan quieto. El uso de fieltros, como está aquí en la foto, para que quede la úlcera un poquito libre de la presión, o de férulas. Y el manejo adecuado de la herida, ya sea con debridamiento, control del exudado, de la secreción, el mantenimiento adecuado de la humedad, y evitar los baños de piel, de los pies con domeboro, etcétera, porque esto lo que va a hacer es secar más la piel. Y obviamente pues el tratamiento de la infección. Las úlceras se clasifican también. Esto es una clasificación por la misma International Working Group on Diabetes Food, que es grado 1, 2, 3 y 4. Esto pues nos sirve también para saber qué conducta vamos a tomar con esos pacientes que ya tienen úlceras. El grado 1 son pacientes sin síntomas ni signos de infección. El grado 2 son pacientes con infección leve, en que está comprometido el tejido celular subcutáneo y la piel no más, no son úlceras profundas, y que tienen ya algunas manifestaciones de eritema, pero menor de 2 centímetros, edema, dolor y secreción purulenta. La grado 3 ya es una infección moderada en la que está más profunda la úlcera, puede afectar el hueso, puede ya tener osteomielitis, forma abscesos, puede tener compromiso de artritis, tenosinovitis, fascitis sépticas, y el eritema va a ser mayor de 2 centímetros y también puede presentar estas mismas manifestaciones. Esta grado 3 debe ser manejada en una unidad especializada. Y la grado 4, que es la infección grave, en la que pues no solamente puede estar en cualquiera de estas dos, pero si tiene sepsis, o sea, todas las manifestaciones sistémicas de la infección, pues es un paciente que se considera grave. Entonces se recomienda siempre la toma de muestras para cultivo, pero de tejidos profundos, porque los superficiales pues nos van a salir bacterias que son contaminación. Los principales agentes de una úlcera aguda son el estreptococo y el estafilococo aureus, y de las crónicas generalmente son polimicrobianas, de tal forma que esto nos sirve para poder determinar qué antibiótico usar. Las úlceras grado 3 deben derivarse a urgencias o a una unidad especializada de cirugía vascular, por ejemplo, para tratamiento de debridamiento quirúrgico y de antibiótico sistémico.
y las úlceras grado 4 normalmente pues ingresan por urgencias y se hospitalizan. ¿Cuándo debemos derivar a un paciente con pie diabético? Pues todo paciente que llegue a tener un riesgo elevado, ya sea por sus deformidades del pie o porque tenía úlcera previamente, o que tenga sospecha de artropatía de Charcot, o que tenga arteriopatía periférica, pues por la isquemia, o que se trate de úlceras con una evolución tórpida o úlceras con infección grado 3 y 4. Estos pacientes ya no son de atención primaria y estos precisamente son los que nosotros tenemos que evitar, pues que lleguen allá. ¿Y a dónde vamos a remitir? Entonces, si tienen pulsos distales, se remiten a endocrino o a una unidad de pie diabético. Y si no tiene pulsos, o aquí pues mencioné el índice tobillo-brazo, menor de 9, se derivan a cirugía vascular periférica. Los que están con compromiso del estado general, o sea, compromiso sistémico, pues ingresan a urgencias para hospitalizarse. A manera de conclusión, el mensaje que les quería traer es que debemos identificar la neuropatía diabética de una manera temprana, es decir, desde el momento en que el paciente comience a presentar por hallazgos físicos o de síntomas, los síntomas de neuropatía. Debemos iniciar todo este proceso con un tratamiento óptimo de la diabetes, sin temor a los cambios, sin temor a las adiciones de medicamentos. Ahora disponemos de un gran arsenal de medicamentos para la diabetes. No hay disculpa para que un paciente no esté en metas y para que no demos educación en cuanto a cambios de hábitos del paciente. Solamente requerimos de elementos muy básicos. Vimos que para el examen de pies solo necesitamos nuestros ojos para la observación, el tacto para palpar los pulsos y un monofilamento y un martillo de reflejos. Esto ya nos va a dar información del paciente que esté en riesgo. Y si nosotros llegamos a evitar la catástrofe, que es un pie diabético, no solamente para el paciente, sino para todo el sistema de salud, pues estamos ganando mucho. Debemos saber cuándo y a quién remitir, no pasar desapercibido. Muchos hacemos el examen y de pronto no hacemos nada, que da lo mismo. Y siempre fomentar la detección del pie diabético a los pacientes, a los familiares y al cuerpo médico. Esto normalmente puede hacerse, por ejemplo, dentro de la misma historia clínica, creando una especie de alarma o en el mismo programa de historia clínica, cuando son historias clínicas computarizadas, que le avise al médico o un cuadro en Excel que diga cuándo se le hizo la exploración del pie y cuándo le toca. Y en el mismo cuadro que diga cuál es el riesgo de ese paciente. Como vimos, es muy sencillo catalogar el riesgo. Entonces podemos con esos datos saber si lo vamos a ver en 3 meses, en 6 meses o en un año, el pie, no el paciente, ¿sí? Porque el paciente se tiene que ver más seguido. Y quería mencionarles también que, por ejemplo, en la unidad donde yo estoy, que es endocrinología, el programa de paciente diabético en endocrinología, pues nos llegan pacientes muy complicados, muy complejos, de muy difícil manejo, remitidos. En el programa actualmente tenemos, o por lo menos los datos del 2013, 455 pacientes diabéticos, y de esos 455 pacientes diabéticos, 60% se les detectó que estaban en riesgo de úlcera, en riesgo. Pero pacientes con úlcera, solamente 3. O sea, fíjense cómo de una manera tan sencilla se puede llegar a prevenir lo que hablábamos, esta catástrofe mundial que es el pie diabético. Entonces, que ojalá los pacientes no nos lleguen así o podamos evitar a que lleguen a esto. Muchas gracias.